Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, tú eres nuestro Creador, nuestro Dios. Invocamos, Señor, como siempre, tu presencia en nuestro estudio. Permite que podamos aprender la ley y el Evangelio, podamos crecer en la fe, en la gracia y sobre todo permite, Señor, que podamos confesar nuestros pecados. Te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones. Y gracias por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Señor Santo, también queremos pedir que tengas misericordia de este mundo, donde realmente cada día se ve el menos amor hacia el prójimo, como vemos en todos nosotros el egoísmo y sobre todo el solo pensar en cada uno de nosotros y no pensar en todo lo que pueda pasar alrededor. Pero gracias porque nos has hecho hijos tuyos, poseedores de tu reino, y pedimos que este reino que es espiritual pueda en verdad conquistar los reinos de este mundo, de que muchas personas puedan confesar que Jesús es el Señor y el Salvador. También damos gracias por Manu, que ya llegó su pasaporte y que pronto pueda estar al lado de los suyos. Igualmente, oramos por cada uno de nosotros, por la salud de Marinela. Nos da gracias, Señor. Damos gracias porque está mucho mejor. Y también ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales y necesidades personales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Oramos por Camilo, por su hermana, son familiares de Marta. Ayúdales, Señor, fortaléceles en sus dolencias físicas, pero también oramos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, para que seas tú ayudando y fortaleciéndoles. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos con nuestra lección en esta tarde-noche de Segunda de Corintios. La clase pasada pudimos ver cómo Pablo está mostrando su independencia frente a los otros apóstoles, a los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y es muy interesante que lo que estudiamos la clase pasada, de que en el concilio de Jerusalén, cuando Pablo fue llamado, porque recuerden que los judaizantes y aquellos judaizantes eran judíos que decían, bueno, hay que creer en Jesús como el Salvador, pero necesitamos guardar las leyes ceremoniales de Moisés y en este caso la circuncisión. Entonces, vamos a circuncidarnos y también vamos a creer en Jesús como el Salvador. Y pues Pablo tuvo muchos problemas con estos personajes por por el solo hecho de que ellos creyeron que Pablo estaba negando a Moisés. Pero en ese concilio de Jerusalén, pues en verdad se dieron cuenta que no fue así. Luego vimos de que él se demoró 17 años para subir a Jerusalén después de su conversión. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta división del capítulo 2, cómo le fue asignado un área de trabajo evangelístico o evangélico a Pablo. Y vamos a ver cuál fue el área eh, que le fue asignada. Y no estamos hablando de un terreno, sino que vamos a ver cuál es esa área. Y la próxima clase vamos a ver esa advertencia que Pablo le hizo a Pedro y cómo Pedro pues la aceptó. Y es muy importante que podamos ver este conocimiento que viene de parte de Dios. Entonces, vamos a centrarnos en el estudio de Gálatas, el capítulo 2 y hoy vamos a estudiar los versículos del 6 al 10. Gálatas 2 del 6 al 10. ¿Quién desea leerlos?
Leo, Sí, dale. Gálatas 2 del 6 al 10 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, entonces, en esta sección de Gálatas capítulo 2 versículos del 6 al 10, donde estamos viendo que a Pablo se le asignó un área de trabajo, pues vamos a ver cuál fue esa área. Y aquí es muy importante algunos puntos. Pues lo primero que podemos notar es que Pablo está haciendo énfasis a la independencia de su apostolado. Pues eh, muchos pueden pensar de que Pablo fue instruido, fue conectado con uno de los apóstoles, pero no fue así. Si nosotros recordamos el contexto, pues cuando Pablo fue, solamente habló con Jacobo, el hermano de Jesús. Pero también podemos ver que aquí más adelante vamos a ver y hablar un poquito de una doctrina que es importante, que es la del compañerismo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que apreciamos en esta lectura es esto, de que Pablo, todo lo que está escribiendo como apóstol fue porque, ya sabemos, fue instruido por Jesús, el mismo Jesús lo llamó, el mismo Jesús lo envió. Y recuerden que hay dos clases de llamados. Un llamado que es el, el mediato, o sea, el que hace Cristo a sus apóstoles, y hay otro llamado que podemos llamarlo el inmediato, que hay un mediador, por ejemplo, como mi persona o como Haber, que también tiene un llamamiento dentro de la iglesia de ser liturgista, pero ¿quién llamó a Haber? Lo llamó la iglesia. ¿Quién me llamó a mí? Me llamó la iglesia. En cambio, los apóstoles, incluido Pablo, fue llamado por el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pablo siempre mantuvo, no solamente aquí en la carta a los Gálatas, sino en todas sus cartas, esa independencia a su apostolado. También es importante de que habían unas columnas. Entonces, esas columnas que eran personas importantes dentro de Jerusalén, pues al escuchar el mensaje que Pablo predicaba, pues ellos nunca añadieron nada al mensaje de Pablo, estaban de acuerdo con ese mensaje. Y eso es muy importante, porque cuando él está hablando de esas columnas, pues cita a Jacobo, que es el hermano de Jesús, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que es el apóstol Juan. Entonces aquí vemos que habían tres personas que conocían de Jesús. Jacobo no era, no era apóstol, pero fue hermano de Jesús, pero Cefas y Juan sí, es decir, Pedro y Juan sí fueron. Entonces, ellos se dieron cuenta de lo que predicaba Pablo y realmente esto le animó mucho. Y ellos no encontraron ninguna falla en ese mensaje de Pablo, al contrario, reconocieron que estaba predicando el mismo evangelio, pues que predicaba Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén. Y eso nos lleva a mirar un poco, empezar a hablar del tema principal, que es el compañerismo.
Esta doctrina del compañerismo realmente es muy poco la gente que la puede identificar. Empezando que muchos pueden llamar hermanos, y hablando de hermanos en la fe, a personas que simplemente ven como que tienen una Biblia. Por ejemplo, en la Academia Cristo hay un curso que se llama Identificación Espiritual. Yo hace pocos días di ese curso y hay un estudiante, y ojalá algún día pueda aprender bien eso, pero por ejemplo, él considera como hermano en la fe de él a un testigo de Jehová. Y él siempre decía la misma frase: yo no, yo a todos los veo como hermanos, testigos de Jehová, pentecostales, sí, a ustedes los luteranos, y sabemos cuál es el problema de eso. El problema es que no se están teniendo en cuenta la doctrina, lo que enseña la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos al mismo Pablo que escribió en Romanos 16, 17, apártense de aquellos que practican la falsa doctrina, pues eso es muy, muy importante de considerarlo. Y también como está Juan, si nosotros estudiamos las tres cartas de Juan, aprendemos que él usa dos palabras para hablar de el compañerismo: el amor y la verdad. Entonces, para usted y para mí, esto lo que vivió Pablo con Jacob, con Cefas, con Juan, de que le dieron la mano, como lo vemos en el versículo 9, ¿cierto? Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, y nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Recuerden que la diestra es la mano derecha, ¿cierto? Ellos se dieron la mano en señal de compañerismo, es porque creían lo mismo. Es la enseñanza principal. Y también es muy importante lo que Pablo está viendo aquí, que recuerden cuál es el área que le tocó a Pablo. Entonces, Pablo fue a los gentiles, y podemos ver de que Pedro fue a los judíos. Pero vamos a ver una cosa importante en el apostolado de ellos. Entonces, así Pablo fuera a los gentiles y tuviera como enemigo a los judaizantes, los mismos apóstoles sabían que el mensaje que estaba predicando Pablo era el mismo mensaje que enseñó Jesús: la salvación por gracia, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así lo expuso a los romanos, así lo expuso a los efesios, así lo está exponiendo aquí a los gálatas, que más adelante vamos a hablar un poco de esto. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, bueno, ¿por qué nos llamamos hermanos en la fe? Sí, a pesar de caernos bien, de tener empatía entre nosotros, pues hay algo más importante, que es la doctrina, es lo que creemos. Por esto, Jacobo, Cefas y Juan, que dieron esta muestra de compañerismo, dando la mano a Pablo, pues ellos claramente entendían bien cuál era el problema de la circuncisión. Y el punto es que si recordamos el Concilio de Jerusalén, pues bueno, los que tengan problemas con la circuncisión, pues circuncídense, pero no es necesaria para la salvación. No es necesario para estas cosas. También dentro de eso del Concilio de Jerusalén pusieron de que, bueno, no se contaminasen comiendo ciertas comidas, pero más sin embargo se daba énfasis de que eso lo hacían más por conciencia y no por mandato de Dios. Y a veces hay cosas en el compañerismo que se hacen por conciencia, pero también teniendo en cuenta que vamos a poder trabajar juntos. Por ejemplo, hasta el año 1960, el Sínodo de Wells y el Sínodo de Missouri tuvieron compañerismo, y el compañerismo se rompió por el tema de, de cómo ellos ven el ministerio. Por ejemplo, los de Missouri, ellos ven que el único ministerio público, el único ministerio que Dios ha llamado ha sido el del pastor.
Pero también Missouri tiene como niveles de compañerismo y realmente pues eso llevó a la separación con Wells. Pero desde esa fecha hasta el día de hoy, siempre el sínodo de Wells y el sínodo de Missouri mantienen conversaciones. Hay un comité que se reúne y están conversando sobre los temas y eso es muy bonito porque muestra que nuestros hermanos de Wells tienen mucho amor hacia los de Missouri, aún ellos pues con lo que ha pasado con la falsa doctrina, pero siguen en esas conversaciones. Inclusive, pues yo he escuchado de los hermanos que han venido acá que a veces hay iglesias de Missouri dentro de Estados Unidos que tienen la misma identidad espiritual, la misma fe que confesamos en Wells y muchos a veces se congregan en esas iglesias por ese tema de la doctrina. Entonces, es muy importante notar eso. Pero con la Federación Luterana Mundial no tenemos ni conversaciones ni nada de eso, porque el problema de la Federación Luterana Mundial es que ellos no tienen control de la doctrina. Ellos puedes encontrar pastores que no creen en la resurrección de Cristo o en los milagros de Cristo o que no ven muchas cosas que la Biblia dice. Entonces, eso es un desorden. Y cuando ustedes vean que hay luteranos que están a favor de la homosexualidad, pues no son ni de Missouri ni de Wells, son de la Federación Luterana Mundial o luteranos que llaman pastoras de esa denominaciones y cosas así. Entonces es muy importante que notemos esto. También cuando hablaron, pues ellos dijeron, bueno, vamos a, a centrarnos. Pablo va a los gentiles, eso fue el llamado, ese es el tema de esta lección. Y Pedro fue a los judíos. Entonces, ¿cuál fue el campo que fue llamado Pablo? A los gentiles. Jesús lo llamó en el día de la conversión para eso. Pedro fue a los judíos. Pero hablando en cuestión de terreno, eso no fue así. Vamos a leer primero Hechos, capítulo 17, Hechos 17, versículo 2, que nos dice. Leo, Dale. y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Muy bien, entonces eso es como el segundo viaje misionero y casi siempre donde llegaba Pablo, aquí vemos la palabra, pues aquí llegó a Tesalónica, ¿cierto? Y el versículo 1 que nos dice que había una sinagoga de qué? De los judíos y la otra palabra clave son los días de reposo. Entonces, cuando habla del día de reposo, pues inmediatamente pensamos en los judíos. Entonces, Pablo siempre, donde empezaba, cuando llegaba en algún lugar, él empezaba en las sinagogas. Y entonces, ¿qué aprendemos acá? De que, pues el énfasis que tenía Pablo era ir a los gentiles, pero no había como una prohibición de entrar a una sinagoga o enseñar a judíos. Puesto Pablo también tuvo esa oportunidad. Y eso es muy importante notarlo. Y igualmente pasó con Pedro. Pedro no siempre fue a los judíos, hablando de territorio. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 8 versículos 14 al 25? Leo Sí, ¿Hechos qué, perdón? 8 14 al 25. Sí. dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos a los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Hasta el 18 dijo? Hasta el 25. 25. Diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos viendo en este texto bíblico? Pues así como Pablo fue a una sinagoga o iba a las sinagogas, en esa oportunidad Pedro fue ¿a qué? A los samaritanos. Y recuerden que los samaritanos eran gentiles. Entonces, cuando Pablo está hablando de que a él se le dio que sirviera en el ministerio de los gentiles, pues él siempre, no estaban hablando otra vez de dividirse los campos o que no podían estar. Esto, por ejemplo, había hace muchos años unos tratos con hay otro sínodo de Estados Unidos que es el sínodo ELS, ¿cierto? Y es un sínodo luterano evangélico. Y ellos son hermanos en la fe de nosotros y ellos trabajan en Chile y trabajan en Perú. Entonces había un acuerdo entre Wells y LS que donde estaba LS no iba a estar Wells y donde estaba Wells no iba a estar LS. Pero también había ese trato con Missouri. Por ejemplo, pues nunca habíamos podido ir a Venezuela o Argentina porque era Missouri muy fuerte, o todavía es fuerte en Argentina. Y habían esos tratos, pero eran tratos de palabra, ¿cierto? Como donde va a estar usted, no voy a estar yo. ¿Pero por qué? Para no repetir trabajo, para hacer la obra. Pero cuando empezó a crecer todo esto de la Academia Cristo, pues hubo que sentarnos a hablar. Y bueno, hablo de sentarnos porque parte de esas conversaciones me tocó a mí, sentarnos a hablar con los de ELS para poder trabajar en Chile y trabajar en Perú. Pues ahora pues hemos podido estar trabajando en Perú. Hay algunos grupos sembradores en Perú. Chile no mucho, pero al menos el misionero Abraham Degner ha podido ir a visitar a algunos estudiantes, o algunas veces ha visitado a Marinela, pero llegará el momento en que vamos a tener una iglesia que tenga compañerismo con Wells Internacional, que es el nuevo sínodo que hay acá en Latinoamérica. Pero otra vez, así ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no nos juntamos LS, Wells, a hacer lo mismo? O por ejemplo con la Iglesia de México, que no pertenece a este sínodo que trabajamos nosotros. ¿Por qué no estamos juntos? Pues tenemos la misma doctrina, pero todo eso es cuestión de visión, o sea, cómo estamos haciendo el evangelismo. Algunos creen que pueden hacer el evangelismo de la manera que lo han hecho, eso está muy bien, lo importante es hacer algo. Aquí no podemos discutir que Academia Cristo está haciendo mejor evangelismo que otros, eso sería lo más egoísta, lo más arrogante que pudiéramos decir.
ese no es el punto es que cada sínodo, cada iglesia tiene esa autonomía de hacer su evangelismo o cómo van a crecer o cómo van a preparar a sus pastores, porque, por ejemplo, LS, ellos todavía pues están muy conectados con la forma tradicional que fuimos, como fuimos entrenados nosotros, que un misionero va y estudia con nosotros y van pasando pues los estudios y viven ciertas cosas, ciertas experiencias que han vivido los pastores, como lo hacíamos. A ellos les funciona eso, está bien así, para todos está bien, igual con la Iglesia de México. Yo voy a estar, creo que en noviembre, voy a estar en la iglesia, en la convención de la Iglesia de México que me invitaron, pero ahí hay un punto que parece que es lo que vamos a hablar, cómo trabajar juntos. Pero si tenemos la misma visión, pues sí, vamos a poder trabajar juntos. Pues nosotros no vamos a cambiar la visión porque vamos a seguir trabajando con Academia Cristo. Vamos a seguir pues apuntando a lo que estamos haciendo y vamos pues a poder juntarnos para adorar a Dios, pero no sé si vamos a poder trabajar juntos en el evangelismo. Pero, por ejemplo, en México este año se va a unir la primera congregación que viene ya de Academia Cristo, de una congregación en un lugar que es muy desprestigiado, se llama Tenancingo. ¿Y por qué es muy desprestigiado? Porque allá hay mucho el trata de blancas. Entonces es un pueblo que queda muy cerca a Puebla y es un pueblo muy solitario, pero porque mucha gente, la mayoría están presos en Estados Unidos por ese tema de trata de blancas, pero allá ya vamos a tener una nueva congregación y el pastor es Juan Reyes, que es una persona muy humilde, es un buen elemento, como decimos, y ha crecido. Entonces, en todo este tiempo ya tenemos dos congregaciones, una en Cochabamba, Bolivia, y otra ya vamos a tener en Tenancingo, de México. Y eso va a ser pues muy bonito porque se van uniendo congregaciones que tienen que ver pues con la misma, no solamente la doctrina, sino la visión. Bueno, estábamos Pastor, hablando de que sí, perdón. de que está haciendo mucho sol, pero ya empezó a llover aquí y está lloviendo con sol. A ver, Ujú. dale. Sí, tengo una pregunta. Eh, son tres signos, ¿cierto? Sí, son tres signos y todos no tienen ninguna diferencia de doctrina. Pero hablando de cuáles sínodos. Pues, Wells Internacional. sí, Wells Internacional, que es el nuevo sí, sínodo de Latinoamérica. Wells como tal y y, LS. y él es, sí, los Sí, tres. sí, no tenemos diferencias de Mm, doctrina en nada. Ninguna Es la misma diferencia, ¿no? doctrina. Sí. Sí, Y nacieron todos al mismo tiempo, ¿o qué? Pero no entiendo por qué están no, todos así separados. no. Una de las cosas que yo entiendo y podría explicar, investigar más, o si Ujú, Jonás sabe más historia que yo, la puede contar, pero creo que la división que hay entre Wells y LS es el lugar, ¿cierto? Son el lugar donde llegaron ciertos luteranos, ¿verdad? Y ellos tuvieron su sínodo y están cómodos trabajando así como su sínodo. Pero yo podría investigar más y podría, pero eso es más que todo como histórico, ¿cierto? ujú. O no sé si Jonás sabe Eh, algo de cómo nació Wells y Porque son muy LS. antiguas, ¿no? ¿Nos puedes ayudar? viene, viene de la historia y porque obviamente en el pasado era mucho más difícil viajar, entonces habían muchos sínodos, como un sínodo por estado en los Estados Unidos y ah, durante los años juntaron y ahora tenemos LS y WELL y los dos están totalmente de acuerdo en doctrina, pero Ujú. sí, es solo algo de la historia y donde crecieron los géneros y todo. Gracias, mi hermano. Bien, Javier.
Sí, sí. No, Bien. y hay veces se apoyan. Por ejemplo, una vez hubo un misionero que ustedes tal vez conocieron, Terry Schultz, que es el de la música, no sé si ustedes lo conocieron. Hubo una época que LS y Wells pagaban ese misionero, entre los dos pagaban, trabajaban juntos para pagar ese misionero. Entonces ellos han hecho cosas y han trabajado juntos en algunas cosas, ¿cierto? Pero aquí en Latinoamérica sí es más diferente, porque pues la visión que tenemos hace como del año 2012 ahora el misionero que está en Inglaterra, con Mike Harman, que empezamos a hablar desde el 2012, es una visión muy diferente y se ha estado pues construyendo por muchos años. Pero volviendo a nuestro texto, ¿qué solamente le dijeron a Bernabé y a Pablo? Pues que se acordaran de los pobres, que ayudaran a los pobres, que eso era algo muy, muy importante que podían hacer y no podían olvidarlo. Y eso realmente, pues, era un trabajo que hacía la iglesia. Ahora yo tengo aquí un documento que quiero compartir. Si ustedes lo tienen o lo quieren tener, pues con mucho gusto lo puedo compartir. Eh, y, y cuando estamos hablando de compañerismo, pues prácticamente lo que hacemos nosotros es basarnos en las creencias. Ustedes saben, hace 8 días estuvimos hablando del por qué existe la fórmula de concordia, cómo en la fórmula de concordia se habla pues de las doctrinas falsas y sobre todo las doctrinas falsas que había en esa época, pero cada vez que van creciendo doctrinas falsas, a veces hay que tener muy en cuenta lo que creemos. Y cuando hablamos de lo que creemos, pues siempre buscamos el tener compañerismo eh, en estos 9 puntos. Entonces, primero, Dios y su revelación, es decir, que toda la doctrina solamente la sacamos de la palabra de Dios, a diferencia de la iglesia de Roma, que usa la tradición, o las iglesias reformadas o evangélicas que usan la razón, o ya saben ustedes el problema de las sectas que tienen un líder o tienen un libro como el Mormón, pongo ese ejemplo, de donde ellos extraen doctrina, o los testigos de Jehová con su revista Atalaya y cosas así. También el otro punto que vemos de la creación, el hombre y el pecado, y por qué está este punto acá, porque igualmente, aunque ustedes no lo crean, pues hay gente que se llama cristiano y no creen en la creación que haya sucedido en 6 días normales, ¿cierto? Entonces tienen problemas con eso y creen que la creación fue durante mucho tiempo, o la creación fue cambiando poco a poco. Inclusive el catolicismo romano, pues a veces da esas ideas de estar de acuerdo con la evolución. También con el hombre y el pecado, también porque tenemos esto aquí, por el tema del libre albedrío, también porque, por ejemplo, la Iglesia romana no cree que el bautismo perdone todos los pecados, solamente habla del pecado original, también porque hay problemas, por ejemplo, del hombre que tiene cuerpo y alma, y hay unos que, eso se llama la dicotomía, es lo que creemos nosotros, pero eh, muchos creen en la tricotomía, que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, y generalmente eso trae pues falsa doctrina. Entonces, por eso está este punto. Y a lo largo, todo eso es lo que queremos también enseñar en el fondo con Academia Cristo. O, por ejemplo, si a mí me dicen, que me ha tocado en muchas oportunidades visitar un pastor, visitar una congregación para ver qué creemos, pues yo uso este documento. Nos sentamos punto por punto a hablarlo, porque esos son los títulos, pero más abajo esto trae todo lo que tiene que ver con lo que creemos, ¿cierto? De dónde sacamos la doctrina. Cristo y la redención, porque ustedes saben que existe la salvación por obras. Entonces hay algo que se llama el sinergismo
que dos partes cooperan para la salvación, y en el lado católico romano enseñan tranquilamente que el hombre es capacitado para hacer obras y salvarse, y el otro lado, el lado evangélico, que el hombre puede hacer obras para salvarse. Y es lo que estamos estudiando en Gálatas, ¿verdad? Ese problema del sinergismo. También la justificación por medio de la fe, que es otro problema que hay en el mundo actual, que muchos, también lo que estamos viendo con los Gálatas, que tiene que ver con la salvación. El otro tema, las buenas obras y la oración, también hay problemas con eso. Siempre los problemas grandes con la doctrina tienen que ver con las obras. Ese es el problema más grande. Cuando se está predicando, evangelizando a alguien, ahí encontramos el problema. Y la oración, que muchos la consideran como un medio de gracia, es decir, como si fuera un medio por el cual Dios otorgara la fe, pero ahí es muy claro lo que creemos, que la oración es un acto de adoración a Dios. Están los medios de gracia, por ejemplo, los reformados, pensando en Zwinglio, ellos no creen de que Dios use medios de gracia para que la gente tenga fe, es decir, que el Espíritu Santo no necesita esos medios de gracia. Y de ahí pues viene como la imposición de manos y todas esas otras ideas. Y bueno, la iglesia de Roma, pues ustedes saben que tienen algo loco con los 7 sacramentos. La iglesia y el ministerio, pues aquí hablamos de la iglesia visible, la iglesia invisible, hablamos del ministerio, que pues nosotros vemos el ministerio como lo enseña la Biblia, de que hay muchas maneras de servir a Dios. No hay una sola forma de que haya un ministerio. Entonces, hay muchos dones que la iglesia usa. La diferencia de la iglesia y el Estado, que es otra cosa que hoy en día hay muchos problemas, de que la iglesia quiere hacer el trabajo del gobierno y cómo el gobierno pues, puede entrar a manipular la iglesia. Y el retorno de Cristo y el juicio. Entonces, aquí vemos que hay problemas con el milenio, en la falsa doctrina, y también pues hay otros problemas con sectas que han dado fechas en cuanto a la venida de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando del compañerismo, para nosotros es algo que tomamos muy en serio, así como Pedro, como Jacobo y Juan dieron la mano a Bernabé y a Pablo de que estaban de acuerdo con la doctrina que les enseñó, pues eso mismo hacemos nosotros. ¿Por qué Jonás está aquí? Pues está aquí porque tenemos la misma doctrina y estamos enseñando la misma doctrina. La primera vez que yo me entrevisté con Jonás no fue para ver, bueno, ¿usted qué cree? Sentémonos, ¿usted qué cree? No, más bien la primera vez que nos conocimos es, ¿te gusta el café o no te gusta el café? Fue la única entrevista que yo le hice a Jonás, ¿cierto? Entonces siempre trabajamos con los que tenemos la misma fe, compartimos púlpito y hacemos muchas cosas juntos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, Pastor, ¿me puede repetir las siglas del sínodo donde está el pastor Mario? Es que no lo tengo claro, siempre se me olvida. Sí, ELS. EALS. Sí, Un aquí tenemos un segundito. gringo, él le puede traducir en inglés. ¿Cómo se pronuncia? Evangelical Synod. Luther. Ya. Sí, it's Evangelical Lutheran Synod. Y el ¿Sí? Wells es Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. ¿Sí? Suena más bonito los gringos. El inglés paisa mío. pero dijiste parecido, pastor. Ah, ese es el inglés paisa, sino que el problema es que mi inglés paisa no lo entienden. No lo Gracias. entiende, o ya no lo entiende. Estábamos hace unos años grabando para un colegio de Wells y fue muy gracioso poder, bueno, algunas cosas puedo hablar y hablando en inglés y después escuché la grabación, el inglés paisa ahí. Menos mal le ponían subtítulos a esa grabación, gracias a Dios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, Juan, nos despides con oración. Y si hay algún motivo de oración, pues vamos a ponerla.
Estamos orando esta semana mucho, Juan, por Camilo y su hermana, que se llama Marcela, ¿verdad, Marta? Sí, muchas gracias. Sí, Camilo y Vamos a Marcela orar. son. Sí, vamos a orar por ellos dos, por su salud. ¿Quiénes son? También, y también orar por Osvaldo que ha estado muy enfermo, por favor. Mm, Sí. ok, hermano. Y no sé quién más está con motivo de oración. Sí. Amado Padre Celestial, primero te damos gracias, Señor, por esta bendición de permitirnos estar aquí en este día reunidos, estudiando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por perdonar también todos nuestros pecados en Cristo Jesús, por darnos la gracia, Señor, esta bendición, que es lo más grande que tenemos de tener esta fe, esta, esta doctrina, Señor, que nos das por medio del Espíritu Santo, como venimos estudiando. Cada día te agradecemos, Señor, enormemente por esta gracia que nos regala, Señor. Te pedimos, Señor, en este día por las personas que necesitan de ti, que están en su lecho de enfermo, Señor, en este caso Camilo y su hermano. Que los bendiga, Señor. Tú sabes en qué situación están, que sea todo conforme a tu santa voluntad, Señor. Pedimos también por nuestro pastor, nuestro hermano, profesor Osvaldo. Eh, Tú sabes también cómo se encuentra, cuáles son sus problemas físicos, Señor. Te pedimos, Señor, por él, que lo bendiga, Señor, lo restablezca, Señor, su salud para que continúe su trabajo, Señor, que le has asignado, Señor, desde hace mucho tiempo, que es predicar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por Manuela, que se reúna pronto ya con su familia, Señor. Lo necesita y la necesitan a ella también en su caso. Te pedimos, Señor, por toda nuestra familia, nuestros hermanos en todas las iglesias del mundo, Señor. Sea tu palabra, Señor, la pura palabra predicada, que eh, sea la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la que sea predicada en todas las iglesias. Te pedimos, Señor, por nosotros, nuestras familias, que nos pudieron conectar, que nos bendigas, nos guardes, nos proteges, nos libres de todo mal y de todo peligro. Pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Una buena noche y tarde. Muchas gracias, pastor. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por la Chao, clase. comadre. Bendiciones para Chao. todos. Feliz día para todos. Dale, Rubencho. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias.